Ok, entonces, pues vamos a comenzar con los ejercicios de hoy. Vamos a ver el ejercicio 19. Entonces, en el ejercicio, dejen compartir la pantalla. Se me estaba pasando. A ver. Ok, entonces, bueno, vamos a ver el ejercicio 19. En el ejercicio 19 dice sea R un anillo unitario y S un subanillo de R, tal que el 1 de R está en S. Demuestra que si U es invertible en S, entonces U es invertible en U también es invertible en R. Y bueno, ese ejercicio también pues no tiene mucha dificultad. Entonces, supongamos que U es invertible, entonces sea U un elemento invertible en S, como U es invertible en S, entonces existe U' en S, en el subanillo, tal que U por U' es igual aquí me faltó la prima, U' por U igual al 1. Entonces, U' está en S también, su inverso, pero ese es un subanillo de R, ¿no? Entonces está contenido en R, entonces U' también está en R. Ajá, y por lo tanto, pues U también es invertible en R, ya que pues el inverso de ese U también vive en R. Yo creo que se me hizo raro ese ejercicio. Ajá, cuando lo escribí. Y bueno, vamos a ver el ejercicio 21. En el ejercicio 21 dice sea R un anillo distinto del trivial, o sea, un anillo distinto de 0. Y denotamos por R a la N el conjunto de las eneadas. Ajá, tal que, bueno, de las eneadas R1, R2 hasta Rn, tal que cada Ri está en R. Definimos el conjunto R, en el conjunto Rn, las operaciones de multiplicación y adición dadas y bueno, aquí estamos definiendo cómo vamos a operar aquí, ¿no? En Rn, que no es más que el producto cartesiano de R n veces. Cambiar el color del lápiz. Ok, entonces, pues le vamos a dar estructura de anillo a ese conjunto. Ajá, entonces lo que dice es que la suma en Rn, aquí le puse bueno, está el subíndice. Ajá, en Rn la suma es entrada, ¿no? Donde más es la suma en R. Ajá, y el producto también va a ser entrada por entrada. Un, un elemento de Rn, R1, R2 hasta Rn por S1, S2 hasta Sn va a ser el producto de los elementos en cada entrada. Aquí este producto es en R. Y bueno, aquí demuestra que el conjunto Rn con la operación suma y producto definidos aquí es un anillo. Ajá, y bueno, vamos a ir viendo eso de a poco. Entonces, bueno, aquí nada más de álgebra moderna 1, sabemos que Rn con la suma es un grupo abeliano. O sea, no creo que exista tanto problema
en verificar que eso sea un grupo abeliano, ¿no? El cero el neutro aditivo de Rn, ¿quién va a ser? Pues el cero en cada entrada, ¿no? El cero de R. Y si nos dan un elemento A, el inverso del elemento A1, A2, hasta AN, el inverso aditivo, ¿quién va a ser? Pues el inverso aditivo de cada uno de los que están en las entradas. Aquí. Es como cuando pensamos en Rn. Ahora sí que en Rn, ¿cómo se llama? El de los números reales. Entonces, por ese lado no creo que haya tanto problema en probar que ese sea un grupo abeliano. Y bueno, aquí digo, o salvo que tengan dudas ahí de la estructura como grupo abeliano de, de ese conjunto. Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces pues vamos a verificar las otras condiciones para que eso sea un anillo. Hay que ver la asociatividad. La asociatividad, pues para la asociatividad, digo, vamos a denotar como R barra, para no estar diciendo todo eso, R barra, S barra y T barra, elementos en R a la N. Entonces hay que ver que el producto es asociativo. Entonces, bueno, pongo estos corchetes de aquí y vamos a hacer la multiplicación. Pues hacemos la multiplicación de lo que está dentro de los corchetes y por definición, pues es la multiplicación en cada una de las entradas, donde ese puntito ahora denota la operación en R. Hasta ahí solo es la definición y volvemos a aplicar la definición de la multiplicación en R a la N. Entonces, aquí adentro ya todos los puntos son en R. Bueno, la multiplicación. Y aquí en cada una de las entradas, o sea, en cada entrada tenemos RI punto SI punto T, bueno, por TI. Y en cada uno de esos ya vive en R. Y R es un anillo. Entonces, como R es un anillo, podemos cambiar los paréntesis ya que es asociativo. Aquí lo estoy cambiando a R1 por S1. Ahora lo asocio con S1 por T1. Y ya nada más aplicamos la definición en el sentido contrario, ¿no? Ahora, este producto que está, o bueno, este R1 por S1T1 o SITI, en realidad es la R barra por S1T1 a S2T2, así hasta SNTN. Y nuevamente aplicamos la definición del producto en R a la N para este elemento que está aquí. ¿Ok? Y bueno, la asociatividad, si se dan cuenta, se cumple porque R es asociativo, ¿no? O sea, la asociatividad se usa en cada una de las entradas. De la misma manera, la distributividad, pues, del anillo, bueno, de este conjunto R a la N, la distributividad se va a valer porque vamos a aplicar la distributividad en cada una de las entradas. Y ya con eso vamos a obtener que R es un anillo, R a la N es un anillo. No sé si tengan dudas hasta ahí, o sea, todo se va a cumplir muy bien porque pues lo vamos a estar haciendo en cada entrada por entrada. No sé, ¿tienen dudas hasta ahí? Ok, no tienen dudas. Bueno, vamos a ver en el inciso B, lo que nos dice, demuestra que si R es un anillo con 1,
Entonces R a la N también va a ser un anillo con 1. Bueno, en el inciso B, pues es el inciso B, entonces supongamos que R es un anillo con 1, entonces existe el elemento 1 sub R, tal que X por 1 a la R es igual a 1 sub R por X es igual a X. Entonces, aquí ¿quién va a ser el elemento unitario que funcione? Entonces aquí afirmo que el que va a ser el 1 del anillo R a la N va a ser el elemento que tiene 1 en cada una de las entradas. Ajá, ese es el anillo ese es el 1 del anillo R a la N. Y bueno, solo falta verificar que tiene la propiedad para hacer el 1 de dicho anillo. Entonces tomamos un elemento arbitrario, digamos, R barra en R a la N, y hay que verificar que R a la N R barra por el 1 que estoy definiendo, me deja fijo otra vez el elemento R1, R2 hasta Rn. Ajá. Y bueno, aquí hago la multiplicación. Recuerden que la multiplicación es entrada por entrada. Ajá, R1 por el 1 de R, R2 por el 1 de R, así hasta Rn por el 1 de R. Ajá, y bueno, aquí ya usamos como uno es aquí como 1R es el 1 de R, pues se tiene la propiedad de que ¿no? Que X por 1R es lo mismo que X para toda X en R. Entonces esto me lo deja fijo al 1. Ajá, R1 por 1 es R1 y así para los demás. Ajá, y lo mismo hacemos del otro lado, solo para verificar que en efecto ese es el elemento unitario del anillo. Y bueno, entonces si el anillo tiene 1, si R tiene 1, entonces R a la N también tiene 1 y el 1 es el 1 está formado por tomar el 1 en cada una de las entradas. El inciso C dice que demostrar que si R es un anillo conmutativo, entonces R a la N también va a ser conmutativo. En esencia, pues otra vez va a ser porque en cada entrada podemos conmutar, ¿no? Entonces supongamos que R es un anillo conmutativo y sean R barra y S barra en R a la N, entonces calculamos el producto de R1, R2 hasta Rn por S1, S2 hasta Sn. Aquí ya no puse los puntitos, los omití, porque pues se sobreentiende que la operación es en el anillo R. Entonces el producto de estos dos me da R1 por S1, así hasta R sub n por S sub n. Y del primer renglón la segunda igualdad, esta se debe a que R es conmutativo. Como R es conmutativo, podemos intercambiar R1, RI con SI, ¿no? Pensemos, en cada una de las entradas. Y después aplicamos la definición otra vez. Por definición, aquí nada más, sería ahora S barra por R barra, el producto en R a la N. Y ya, eso prueba que R a la N es conmutativo, sí, R es conmutativo también. Y bueno, en el inciso D nos pide observar demostrar que R a la N no es un dominio entero. Y para ver que no es un dominio entero, lo que voy a ver es que pues tiene divisores de 0. Recordemos que el teorema, que hay una caracterización, ¿no? Que si un anillo no tiene divisores de 0, entonces se cumple la ley de la cancelación y eso implica que sea un dominio entero. Entonces, con que existan divisores de 0 ya no va a ser un dominio entero. ¿Y qué es lo que digo aquí? Pues consideremos los elementos R1
el elemento que en la primera entrada es R1 y en las demás son 0. Obviamente R1 también lo voy a poner distinto de 0, o sea, del 0 de R. Ajá, y que este elemento a su vez es distinto de, pues, del 0 de R a la N. Recuerden que el 0 de R a la N es el que tiene en cada entrada 0. Entonces consideramos un elemento R1 distinto de 0 y formamos este elemento en R a la N. Consideramos otro elemento R2, de hecho hasta el mismo R1 funciona. Otro elemento R2 también distinto de 0 y formamos la eneada 0, R2, 00. Ajá, todas las entradas son 0 menos la segunda y aquí todas las entradas son 0 menos la primera. Si realizamos la multiplicación de acuerdo a la definición que se hizo en el anillo R a la N, pues obtenemos que este producto va a ser R, en la primera entrada va a ser R1 por la primera entrada del segundo elemento, ¿no? Que es 0, entonces sería R1 por 0 y la segunda entrada con el segundo elemento, que es 0 por R2 y todas las demás pues ya son puras multiplicaciones del elemento 0, entonces nos da 0 y gracias a que intercambiamos ahí los valores no 0 entre en la primera y en la segunda entrada, pues esto nos da 0 también. A pesar de que empezamos con elementos distintos de 0. Entonces esto muestra que tanto R1 en la primera entrada y lo demás 0, como 0 en la primera, en la segunda R2 y lo demás 0, ambos son divisores de 0. Entonces, por ejemplo, para fijar ideas, piensen en Z a la 3, ¿no? Z a la 3, que es el producto del anillo Z cruz Z, no es un dominio entero. Y eso fácilmente se puede ver porque 1, 0, 0 por 0, 1, 0, pensemos como que los canónicos, si el producto es entrada, eso nos da 0, 0, 0. Y sin embargo, estos dos son distintos del 0 en Z3, ¿no? Z a la 3. Ajá. Entonces, este de aquí tiene divisores de 0. Por lo tanto, no es un dominio entero. Y bueno, con eso ya vimos el inciso D, que es mostrar que R a la N no es un dominio entero. Y en el inciso E dice, considere el conjunto R sub 1, que es el conjunto de, si se fijan, son los elementos de R a la N, pero cuya primera entrada siempre es 0, ¿no? R2, R3, así hasta R sub N están en R. Esas podrían no ser 0. Nada más pedimos que la primera entrada sea 0. Y bueno, hay que mostrar que R1 con la suma de R a la N y el producto de R a la N es un subanillo de R a la N. Entonces en el inciso C, digo E, hay que ver que ese es un subanillo. Y bueno, ahí vamos a hacer uso del teorema 143 que nos dice cómo verificar que algo es un subanillo, ¿no? Que es cerrado bajo inversos aditivos y bajo la multiplicación. Entonces, bueno, eso está en la clase 7, lo pueden verificar. O sea, para que algo sea un subanillo, ese es un subanillo de R. Sí, solo si X menos Y está en S para todo X y Y en S. Y que XY, el producto de X por Y está en S para todo X y Y en S. Y bueno, verificar que eso sea un subanillo, pues tomamos dos elementos que estén en R1. Entonces sean este que está aquí y este que está aquí, dos elementos en R1. Están en R1 porque su primera entrada es 0. Y entonces, pues nada más hay que ver quién es
R, vamos a llamarle aquí R barra menos S barra. Ajá. Por definición, el inverso aditivo bueno, vimos que el inverso aditivo de un elemento de esta forma era el inverso aditivo de cada una de las entradas, ¿no? Ese menos era poner el menos en cada una de las entradas. Ujú. Y luego proceder a hacer la suma. Entonces, bueno, esta suma va a ser igual a 0 en la primera entrada, y en cada una de las demás va a ser RI menos SI. Ujú. Lo importante es que la primera entrada sigue siendo 0 para que esto vuelva a caer dentro del anillo, digo, del conjunto R1, cuyo conjunto son los elementos que tienen en la primera entrada 0. Ujú. Como aquí lo definieron. Entonces eso vuelve a caer dentro de R1. Y falta hacer el producto de dos elementos de esa forma. Entonces otra vez tomamos R barra y S barra. Y R barra y S barra, dos elementos en R1. Y notemos que el producto de esos dos elementos en la primera entrada pues nos va a dar 0 porque es 0 por 0, en la segunda es R2 por S2 y así hasta Rn por Sn. Entonces esto vuelve a caer en R1 porque la primera entrada es 0. Y bueno, entonces eso prueba que R1 sí es un subanillo de Rn. Ujú. Y finalmente el inciso F dice verifica que R es un anillo, que si R es un anillo con 1, entonces R1 es un anillo otra vez con 1. Ujú. Bueno, entonces ya habíamos visto aquí que R a la N, si R tiene elemento unitario, entonces el 1 de R a la N era el elemento que tenía 1 en cada una de las entradas. Ajá. Sin embargo, este elemento no está en R1, porque en R1 están todos los que tienen 0 en la primera entrada. Ajá. Y bueno, aquí lo que digo es que el que ahora va a funcionar como uno de ese, de ese subanillo, o sea, del subanillo S, del subanillo R1, pues ahora va a ser el que tiene 0 en la primera entrada y 1 en todas las demás. Ese va a ser el que va a funcionar como el 1 de ese subanillo. Ujú. Y bueno, lo podemos verificar fácilmente. ¿Por qué? Pues porque otra vez el producto de cualquier elemento en R1 por ese elemento que digo que es unitario, me devuelve otra vez el elemento con el que empecé, en este caso con 0, R2 hasta Rn. Ujú. Sí, y esto es fácil ver aquí la multiplicación, ¿no? De que si el, el 1 de ahora de R1 es el 0, el que tiene en primera entrada 0 y todas las demás es 1. Ujú. No recuerdo muy bien, pero por ahí en un ejercicio les piden un ejemplo de un anillo que tenga elemento unitario y considerar un subanillo que también tenga un elemento unitario, pero que sea distinto del elemento unitario del anillo original, o sea, de R. Y bueno, aquí hay una manera de cómo encontrar ese tipo de anillos. Ujú. O sea, el anillo R a la N tiene uno, y tenemos un subanillo que también tiene uno, pero ese uno es distinto del uno del anillo grande, por así decirlo. Ujú. Entonces, bueno, eso ya nos da muchos ejemplos de cómo dar ese tipo de anillos. Ahora vamos a ver el ejercicio 23. En el ejercicio 23 dice, si R es un anillo con división, demuestra que el centro de R es un campo. Ujú.
Entonces nada más vamos a bueno, un anillo con división era un anillo con 1, que de entrada no se pide conmutativo. El anillo con división es un anillo con división, es un anillo con 1 en el que cada uno de los elementos distintos de 0 posee un inverso. Entonces, y bueno, hay que demostrar que el centro es un campo. Recordemos también lo que es el centro de un anillo. Entonces, el centro de un anillo son los elementos A en R, o sea, en el anillo, tales que A por R es igual a R por A para todo R en R. Entonces, son los elementos en realidad de R que conmutan con todos los otros elementos en R. Por ejemplo, el centro no, es no vacío, porque pues al menos el 1 siempre está en el centro. El 1 siempre conmuta con todos. Y bueno, ahí puse que de la proposición 1, 4, 7 de la clase 7, el centro de un anillo, el centro de R, o sea, de un anillo, vuelve a formar un anillo. O bueno, al menos sería un subanillo de R. Ajá. Y además el centro de R es un anillo conmutativo por definición, ¿no? Es conmutativo por definición, ¿por qué? Porque si A y B están en el centro de R, ¿eso qué quiere decir? O sea, quisiera ver uno que A por B es igual a B por A, pero eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si A ya está en el centro, A quiere decir que A conmuta con todos los elementos de R, en particular con B, aunque estuviese en el centro o no. Entonces, como conmuta con todos, en particular conmuta con cualquier otro elemento del centro. Entonces, es un anillo conmutativo con 1. Entonces, solo para verificar que el centro es un campo, solo nos hace falta mostrar que posee, posee inversos. Y bueno, posee inversos, pero aquí pues esos inversos los vamos a obtener de que el anillo R ya era un anillo con división. Entonces, ahora bueno, entonces veamos que tiene inversos. Entonces sea X en el centro del anillo. Entonces hay que ver que existe un X', pero que también esté en el centro, porque ya que está en el centro tal que X por X' sea el 1 y X' por X también sea 1. Y bueno, en efecto, dado que R es un anillo con división, por ser R con división, pues existe un X', pero no en el centro, sino en R. Ajá, ya sabemos porque es un anillo con división que existe un X' en R, tal que X por X' es 1 y también X' por X es 1. Entonces, lo único que necesitamos verificar es que ese X' que ya existe no está solo en R, sino que está en el centro. Entonces, hay que verificar para que ese X' esté en el centro. Por definición, hay que verificar que conmuta con todos los elementos de R. Ajá. Y bueno, entonces, pues sea Y en R y se tiene lo siguiente, ¿no? Y va a ser igual a Y por el 1 de R, esa es la propiedad del 1, y ese 1 lo sustituimos por la igualdad X', X. Ajá, aquí está. Luego utilizamos la asociatividad del anillo para cambiar los paréntesis, y aquí estamos utilizando que X de este renglón hacia acá, estoy utilizando que X está en el centro de R. Ajá, como ya sé que X está en el centro de R, conmuta con cualquier otro elemento de R. Y X', no sé quién es, pero seguro que cae en R, ¿no? Ajá, es otro elemento de R. Entonces,
como X está en el centro, conmuta con este de aquí. Ajá, por eso puedo hacer ese cambio. Y ya, de ahí obtenemos que Y es igual a X por Y por X prima, así. Ajá, bueno, aquí lo volví a escribir y multiplicamos del lado izquierdo por X prima. Ajá, entonces aquí aumentamos por X prima, nos da esto que está aquí y aquí por X prima, entonces este de aquí ya nos va a dar es un 1, ¿no? Porque X prima era el inverso de X, eso en R. Ajá, y de este lado ya nos queda Y por X prima. Entonces, de ahí estamos obteniendo que X prima por Y es lo mismo que Y por X prima, y esa Y fue arbitraria. Ajá, empezamos, sea Y en R. Entonces, como esa Y fue arbitraria, quiere decir que ese X prima conmuta con todos los elementos de R. Ajá, y por lo tanto X prima está en el centro. Que era lo que nos hacía falta. Ya sabíamos que X prima estaba en R, pero queríamos ver que X prima estaba en el centro. Y con eso ya terminamos de ver que el centro es un campo. Y bueno, ahí como ejemplo nos piden en el ejercicio 24, dice, describe el centro del anillo de los cuaternios. Y bueno, en la clase, no recuerdo en qué clase, pero creo que en la 7 también se ve la definición del anillo de los cuaternios. Aquí la recuerdo. El anillo de los cuaternios es el conjunto de los, pues sí, el conjunto de los números de la forma A más BI más CJ más DK, tal que A, B, C y D están en R y los elementos I, J y K tienen la propiedad de que I al cuadrado es igual a J al cuadrado igual a K al cuadrado y todos ellos son iguales a -1. Y cuya tabla de multiplicación, al menos entre los I y los J, está dada mediante la siguiente tabla, ¿no? O sea, la multiplicación de esos 4 elementos está dada en esta tabla. I por J es K. Ajá, bueno, I por I es -1. I por J es K. I por K es -J. Ajá. Desde aquí se ve que el anillo no es conmutativo. De hecho, este fue un ejemplo, creo que lo dan ahí en las notas, es un ejemplo de un anillo con división, pero que no es conmutativo. Entonces, un anillo con división ya casi es un campo, salvo por la conmutatividad. Entonces, aquí nada más hay que encontrar el, ¿cómo se llama? El centro de ese, de ese anillo. Entonces, pues, el centro bueno, lo que yo digo es que el centro de ese anillo es todo el conjunto de los números reales. Ajá. O sea, los que nada más son de la forma A más 0i más 0j más 0k. Y bueno, ¿cómo vemos eso? Entonces, pues, en efecto, supongamos que A más BI más CJ más DK es un elemento en el centro del anillo de los cuaternios. O sea, si alguien está en el centro, en general tiene que ser de esa forma. Entonces, dicho elemento, como está en el centro, pues dicho elemento conmuta con cualquier otro elemento del anillo de los cuaternios. En particular, pues va a conmutar con el elemento 0 más xy más 0j más 0k. Ajá. Entonces, este producto de A más BI más CJ más dk por xy tiene que ser igual a xy por 0, por A más BI más CJ más DK. Ajá, eso porque este elemento está en el centro, entonces conmuta con cualquier otro. Estoy tomando este elemento en particular para que nos dé algunas igualdades que nos lleve a concluir que B, C y D tienen que ser 0.
Ajá. Si hacemos la multiplicación aquí de este elemento por xy, por ejemplo, aquí nos quedaría, ah, este de aquí nos quedaría axy, ¿no? Aquí está. Nos quedaría bi por xy, que sería bxy cuadrada, pero y cuadrada es menos 1, que es el que está aquí. Ajá, entonces nos queda menos bx más axy y nos quedaría cx por j por i, pero j por i tienes, j por i es menos k, que es lo que puse aquí, ¿no? Es el menos k y el último nos queda d por x y nos queda k por i, pero k por i es j, ajá, que es lo que aparece acá. Y del otro lado sería multiplicar xy por este elemento a más bi más cj más dk. Ajá, y otra vez nos aparece xa por i y nos queda xb por i cuadrada, que otra vez i cuadrada es menos 1. Tanto x como a son números reales, entonces esto es a por x también. Ajá, j. Digo a por x y, perdón. Y bueno, aquí nos queda x por c o c por x, pero ahora estamos multiplicando y por j. Y si vamos a la tabla, y por j nos da k. Ajá, o sea, k positivo. Y por j nos da k. Ajá. Y también nos queda xd, nos queda xd por ik. Y bueno, y por k nos queda menos j, que es este que está aquí. Entonces nos queda menos xd. Y bueno, ahí hay que igualar la parte real con cada una de las partes, por así llamarlos, imaginarias. Entonces, menos bx con menos bx, pues sí, ya son iguales. Y axy con axy están bien. Y lo que nos falta igualar aquí es que dx tiene que ser igual a menos xd o dx. Y cx tiene que ser igual a menos cx. Ajá. Estamos aquí, dimos un elemento arbitrario xy. Aquí de entrada x la podemos pedir distinta de 0. Entonces, estas igualdades ya están en R. Ajá. Como ya están en R, esas igualdades, pues ya. Y x es distinto de 0 y R es un campo, entonces eso nos lleva a que la D tiene que ser 0 y también la C tiene que ser 0. Entonces, el elemento que empezamos diciendo que estaba en el centro, forzosamente tiene que tener C igual a 0 y D igual a 0. Entonces ya solo es de la forma A más BI. Ajá. Pero de manera análoga a como lo hicimos ahorita, si suponemos que otra vez A más BI más CJ más DK esté en el centro, ahora lo puedo multiplicar por un XJ. Con X distinto de 0 también, un real distinto de 0. Y como está en el centro, tiene que conmutar con ese XJ. Ajá. Y eso, o sea, hago los mismos pasos para poder concluir ahora que a la igualdad bx igual a menos bx, como aquí. Ajá. Y de ahí concluir que como x es distinta de 0, entonces la b tiene que ser 0. Y entonces el elemento que estaba en el centro, que era de la forma A más BI más CJ más DK, en realidad es de la forma A más con B0, 0I más 0J más 0K. Y por lo tanto el centro está contenido en los reales. Ajá. Y bueno, ahí está la primera contención. La segunda es ver que sí, cualquier elemento en R conmuta con cualquier otro de los elemento del anillo de los cuaternios. O sea que R por A más B, o sea, sea R en los reales y notemos que R por A más BI más CJ más DK, un elemento en los cuaternios. Esto es RA más RBI más RCJ más RDK. Ajá, y eso es lo mismo que aquí, como estos ya son números reales, los podemos conmutar.
Aquí también RB, ajá, todos los conmuto. ¿Por qué? Porque eso ya es como que la parte real. Ujú, y de ahí ya puedo factorizar también el R. Ajá, y ya, con eso probamos que los números reales están contenidos en el centro del anillo de los cuaternios. Ajá, y por lo tanto el centro, en efecto, son los números reales. Ujú, y bueno, ya, finalmente, con eso hemos probado que el centro son los números reales. Por ahí hay más ejercicios donde les piden calcular el centro de ciertos anillos. No sé si tengan alguna duda de esto o de los ejercicios anteriores. Ajá, ok. Si todo está bien, pues por el día de hoy terminamos.